Le doy las gracias por estar esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Al doctor Gerardo López Pérez. Es alergólogo e infectólogo pediatra, es el director general de Asistencia Pediátrica Integral y vamos a hablar con él del panorama de la hepatitis aguda infantil en México, que como ustedes saben ha comenzado a tener, pues por lo menos, más que la preocupación, la atención de cuerpos médicos alrededor del mundo y México no es la excepción. Doctor López Pérez, le agradezco que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Por qué no comenzamos por qué provoca la hepatitis en niños? ¿No? Primero, la hepatitis típica, los casos que son comunes año con año, y luego esta hepatitis aguda infantil. La situación de la hepatitis aguda es una condición que realmente representa una situación muy común en nuestro país. Esta hepatitis es ocasionada principalmente por agentes infecciosos de tipo viral. Los virus son agentes que de alguna manera son los más frecuentes y dentro de los que podemos nosotros saber son los virus tipo A, B, C, D y E, como si fuera el orden del alfabeto. Ujú. ¿Cuáles son los más comunes en niños? Pues realmente los más comunes que se obtienen a través del contagio, a través de alimentos o de agua contaminada, que es precisamente por condiciones insalubres de agua y de depósito del drenaje, son los virus del A y los virus E. Los virus B y C son virus que se transmiten a través de secreciones, transfusiones, relaciones sexuales. Estos virus también pueden afectar a los niños, desde luego, pero son aquellos que participan en una evolución muy crónica de lo que se conoce como hepatitis crónica y que llevan a un problema muy grave a largo plazo. Las hepatitis agudas habitualmente se recuperan en pocas semanas en general, pero lo más importante de estas hepatitis es de que no dejan en la gran mayoría ningún trastorno, tanto la A como la E. Cuando el niño está integrado en su respuesta de defensas completamente adecuada, pues las secuelas prácticamente son nulas y lo hemos vivido con los niños que tienen esos tipos de molestias. Hay otras causas de hepatitis aguda, como por ejemplo intoxicaciones, sobre todo por medicamentos. El medicamento más común que ocasiona hepatitis es el paracetamol, aunque no se crea. Ujú. Es uno de los medicamentos que se prescriben de manera muy irracional en ocasiones y esto lleva a que pueda generar daño si no se dan las dosis adecuadas. Y hay evidentemente otras sustancias que evidentemente tienen que ser vigiladas para saber si son las causales. Eso sería en los casos que se ven de manera recurrente en cuanto a hepatitis en México. ¿Cuál es la diferencia? Me imagino que si no es ninguno de estos casos y se tienen los síntomas de una hepatitis, podría creerse que es una hepatitis aguda infantil de esto que los tiene en atención a la Sociedad Médica Internacional. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta y de cualquier hepatitis? Exacto. Todas las hepatitis empiezan con un cuadro febril, es decir, calentura en los niños. Posteriormente llegan a presentar malestar general, una incomodidad a nivel del estómago. En ocasiones les da diarrea, náusea y vómito. Y posteriormente se empieza a observar color amarillo en su piel, en sus conjuntivas. Y junto con esto empieza a aparecer orina de color oscuro que se le llama coluria. Se dan de cuenta como si fuera un refresco de manzana. Ujú. Y las evacuaciones empiezan a volverse claras, no del color café que estamos acostumbrados, sino muy claras. Entonces, eso se llama acolia. Entonces, la ictericia, que es el color amarillo, la acolia y la coluria, más todos los otros datos, son los que observamos en los niños de manera frecuente. Y es ahí en donde se Ahora, tiene que ir con el doctor, me imagino. Es ahí en donde se tiene que hablar al doctor para que se hagan los estudios necesarios para saber qué tipo de hepatitis es. efectivamente, cuando esto sucede, los papás tienen que llevar o los cuidadores tienen que llevar al niño al médico. El médico tiene la obligación de diagnosticar, de sospechar y diagnosticar este problema desde el punto de vista clínico.
Lo confirma a través del laboratorio. El laboratorio lo que nos provee son datos de inflamación del hígado. Y hay algunas sustancias muy peculiares, muy particulares que se observan en estos exámenes. Se les conoce como transaminasas o enzimas hepáticas. Estas transaminasas habitualmente se elevan hasta incluso 10 veces más allá del valor que tienen basal, del valor normal. Entonces, estos datos, más la elevación de bilirrubina y otros datos, nos hacen confirmar el diagnóstico de hepatitis. Para saber qué agente es el causal, entonces se procede a evaluar cuáles son los virus más frecuentes que predominan en la región. Por eso a veces mandamos exclusivamente prueba para saber si es hepatitis A, hepatitis B, lo que se conoce como perfil viral para hepatitis. Cuando no se encuentra esto, ningún resultado positivo para estos agentes, entonces empezamos a sospechar alguna otra posibilidad, pero siempre debe de estar fundamentado en el antecedente clínico. Si el niño ingirió algún medicamento, algún alimento que pudiera estar contaminado o vive en una zona ya con casos sospechosos donde están apareciendo casos de hepatitis, etcétera. Se tiene que ver todo el entorno del niño para saber exactamente cuál posible causa puede estar involucrada. Y cuando no se encuentra nada, que es parte de esta definición en estos casos de hepatitis aguda en niños no de causa desconocida, es precisamente eso, una causa que no se conoce. Se le puede llamar idiopática, idiosincrática, etcétera, criptogénica, tiene muchos nombres. Lo importante es decir que no existe una causa que en un momento dado pueda estar originando este tipo de posible afección en ese momento. Entonces, este tipo de niños, pues es importante considerarlo. La definición que se establece para hepatitis aguda en este momento es todos los niñitos que están entre un mes a 16 años de edad y que posteriormente tengan todos estos cuadros estos síntomas que ya les mencioné, más la alteración de los exámenes de laboratorio, es decir, las transaminasas elevadas hasta más de 500, que es prácticamente 10 veces más del valor normal. Entonces, cuando el médico se enfrenta a esto, aquí tenemos la obligación nosotros como médicos de reportarlo a las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias, ya sean hospitales de alta especialidad o el INDRE, que es el centro de referencia para hacer exámenes de laboratorio sofisticados, tienen que identificar cuál es el virus. Hay otros virus que no vale la pena mencionar, hay muchísimos virus que pueden estar involucrados como causales de hepatitis. Entonces ahí se empieza a hacer ese estudio que corresponde a tratar de identificar la causa. Cuando ninguno de estos se puede encontrar, entonces ya se concluye que es una hepatitis de origen desconocido. Hay mucha incertidumbre en este momento y hay quienes efectivamente están, y el de Lancet tiene, por ejemplo, esa hipótesis de si acaso este tipo de hepatitis aguda infantil tiene algo que ver con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Esto es muy interesante porque SARS-CoV-2 lo que condiciona es que en este momento, obviamente se están buscando, estamos inmersos todavía en este momento en una pandemia. No se ha acabado la pandemia de COVID-19. Esto es que quede perfectamente claro. Cuando escuchen ustedes que esto ya estamos ganándole a la pandemia o que ya le vencimos a las curvas y todo, no les hagan mucho caso porque esto todavía no ocurre. Siguen apareciendo casos de COVID. Entonces, la asociación se han encontrado en algunos casos que estos niños tuvieron infección por COVID y también se han encontrado en algunos casos la presencia de otro virus que no ocasiona hepatitis de manera normal, que se conoce como adenovirus 41. Entonces, entre el virus de SARS-CoV-2 que ocasiona COVID más el adenovirus, entonces estos están originando la posibilidad de que sean los agentes causales, pero no porque dañen directamente el órgano que es el hígado,
sino se ha propuesto una relación o una hipótesis que se conoce como superantígeno. Y van a decir, ¿y qué es eso? Superantígeno es muy sencillo, simple y sencillamente el virus que está de SARS-CoV-2 que permanece mucho tiempo, incluso puede permanecer más de un mes en el intestino y estarlo sacando a través de las heces, eso sí se ha observado en los niños, sobre todo, puede estar inflamando el intestino y permitiendo que entre cualquier otro virus. Es como cualquier agente que deja pasar a cualquiera por la puerta de una entrada. Entonces, en este caso se ha considerado que permitió la entrada de un virus que se llama adenovirus. Entonces, entre uno que daña el tejido, más el otro que también, ahora sí que entre los dos, hacen que nuestro organismo trate de responder de una manera intensa para sacarlos. Entonces, esto genera una respuesta aguda, fuerte, y que lleva a la inflamación de nuestro hígado, es decir, como si nos estuviéramos atacando a nosotros mismos. Entonces, este fenómeno es una propuesta, pero tiene que haber sido desencadenada por, en este caso, la propuesta es que sea el SARS-CoV-2 en conjunto con el adenovirus. Es un planteamiento probable. Pues yo creo que falta todavía para poder llegar a pues a una conclusión médica que luego no se llegan tan fácilmente. Y estaremos en contacto con usted, doctor, porque esto no acaba aquí, sino yo creo que apenas estamos comenzando con este tipo de casos de hepatitis aguda infantil. Gerardo López Pérez, alergólogo, infectólogo pediatra, director general de Asistencia Pediátrica Integral. Le agradezco que haya estado esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias y que se recupere pronto, Fernanda. Hasta luego. Gracias.